Un Minuto Radio en línea con el conocimiento. Bueno, estamos a esta hora con Clara Mejías, ella es participante exponente de este encuentro de saberes en comunicación y educación que hace Uniminuto. Bienvenida a Uniminuto Radio. Estamos hoy con algunos estudiantes y algunos participantes de este encuentro que quieren preguntarte algunas cosas. Voy a tomar primero la vocería para consultar qué es lo que vienes a decirle a la gente en Colombia cuando hablas de pedagogías invisibles, qué es lo que creo que hemos escuchado recurrentemente en tus intervenciones. Bueno, pues mi objetivo es intentar compartir una serie de ideas y de conceptos relacionados con lo que se aprende sin saber que se aprende, ¿no? Las pedagogías invisibles, que son conceptos que a nosotros, a mi equipo de trabajo, nos han sido muy útiles para repensar nuestra manera de dar clase y darnos cuenta de que existe una manera distinta de dar clase más adecuada a las necesidades del mundo en el que vivimos, distinta a esa manera que a veces por inercia se reproduce, ¿no? Como una manera de dar clase pues muy jerarquizada, poco democrática, en la que no hay cabida para las nuevas tecnologías, no hay cabida para la participación. Entonces, bueno, estamos intentando hacer un poco una revolución en la educación trabajando a través de este concepto. ¿Cree usted que de pronto ese nuevo concepto puede implicar cosas negativas después de un proceso educativo que viene pues desde hace mucho tiempo, digamos que lo que llamarían el libertinaje, que de pronto los muchachos, muchos papás dirían, ay, se vuelven marihuaneros, que no sé qué, sí, porque se les da esa libertad y esa educación de que ellos decidan qué es lo que quieren hacer? Claro, yo creo que ese es el principal miedo que se tiene. Cualquier cambio produce miedo y muchas veces se piensa que el tener libertad de actuar es un sinónimo del desmadre, no de ese libertinaje, que los niños, se sobreentiende que los niños o los jóvenes van a hacer actos irresponsables al tener esa libertad, pero nosotros creemos que es todo lo contrario. Cuando a una persona le das la confianza y la responsabilidad para actuar con libertad, por lo general lo que hace es ser consciente más de las consecuencias que tienen sus actos. En ningún momento hemos vivido momentos en los que se haya podido generar situaciones peligrosas, al contrario, ¿no? Lo que sucede en la educación tradicional es que se tiene tanto miedo de que a los niños les pasen cosas malas, ¿no? Que tenemos los adultos una inercia de intentar protegerles de sus propios errores, ¿no? De que no cometan errores. Entonces, por eso existen una serie de normas tan rígidas que intentan hacer que no se produzcan situaciones de conflicto, ¿no? Situaciones que pensamos que pueden ser negativas. Pero si no les dejamos que se enfrenten al error y al posible conflicto, lo que estamos haciendo es generando personas que son incapaces de responder a las consecuencias que tienen sus actos, ¿no? No estamos trabajando el sentido de la responsabilidad. Creemos que con la disciplina lo trabajamos, pero estamos trabajando todo lo contrario. Estamos creando personas que no saben cómo enfrentarse a los problemas, ¿no? Entonces, cuando das la libertad de actuar como uno realmente cree, a lo mejor puede haber casos en los que se generen conflictos, pero con un tiempo y con un rodaje, los niños y los jóvenes entienden que si tú como docente confías en ellos, es porque tienen la responsabilidad de actuar de manera responsable, ¿no? Creo yo. Bueno, yo deseo saber los nombres de los integrantes de este proyecto, como qué características poseen, por qué desean empezar, por qué emprenden con este proyecto de pedagogías invisibles. Eso es muy importante. Quizá no he hablado solo durante el taller de María Caso, pero el proyecto está integrado por muchas personas distintas y además el número de personas va y viene. Es un grupo mutante, híbrido, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que nos caracteriza es que es un grupo de docentes en ámbitos muy distintos. Hay personas que trabajan en educación secundaria, como Lucía Sánchez, como Julia, como Emma, como Rosa, son profesoras de educación secundaria con adolescentes en las escuelas públicas que están investigando, haciendo sus tesis doctorales sobre cómo transformar estos aspectos de los que hablamos en este contexto. Luego tenemos un equipo que trabaja en contexto de museo, que son David, Eva y Andrea.
David trabaja sobre las visitas guiadas, transformando la visita guiada. Eva trabaja sobre los talleres de familia y Andrea trabaja sobre la educación para adultos. Luego, por otro lado, tenemos un grupo de personas que trabajan en contextos comunitarios. Ana trabaja con población afrodescendiente en Madrid. Amanda trabaja con personas con necesidades especiales. Marta ha trabajado en hospitales, yo también he trabajado en hospitales. Y luego, bueno, hay otras personas como Alberto, que está haciendo su tesis en contextos de educación superior. Y gente que va y viene, ¿no? Hay gente, Diana, que es nuestra amiga peruana, que está trabajando en educación infantil. Alex, que es nuestro amigo mexicano, que a veces está y otras veces no, y trabaja también en educación superior. Y todo el mundo está haciendo o ha terminado ya sus tesis en las que parten de un análisis de las pedagogías invisibles, de su contexto y de ellos mismos como docentes, e intentan transformarlas. Escuchando los nombres de las personas que participan con ustedes en sus investigaciones, resaltan los dos nombres de dos hombres. Entonces uno dice, ¿será que vuelve nuevamente el tema de que las mujeres son las que más interesadas y están llamadas a reevaluar los temas de educación y se consolida, se ratifica una vez más que el matriarcado y la educación? Eso es una realidad, yo creo, en el mundo de la educación y en el mundo del arte, porque nosotros, aunque estamos haciendo la tesis en educación, es en educación artística en una facultad de Bellas Artes, y la facultad de Bellas Artes es eminentemente femenina también. Entonces, por temas que desconocemos, existe una mayoría de mujeres que se dedican a estos temas, ¿no? O que no nos sucede que la mayoría de la gente que quiere colaborar con nosotros también son mujeres que se acercan. Y eso sucede en España, sucede supongo que aquí también. Parece que la educación ha sido algo relacionado siempre con lo femenino, ¿no? Con el cuidado, pero yo creo que también es algo que está cambiando poco a poco, ¿no? Cada vez hay más chicos, aunque es verdad que en nuestro grupo apenas hay 2 y alguno que viene y va, pero sí que es verdad. ¿Qué consejo le podría dar a alguien que de pronto está empezando su docencia y quiere como tomar esas pedagogías invisibles, pero se enfrenta a una educación muy estructurada, que de pronto no puede cambiar tanto las cosas, pero qué actividades podría hacer pequeñas que den esas pedagogías invisibles? Claro, nosotros ahora mismo, dentro de poco, vamos a sacar un libro de la editorial Paidós que se llama Reduvolution. Y es un libro en el que está lleno de consejos y pequeños ejercicios para profesores, tanto jóvenes como que llevan toda la vida. No sé, ejercicios como prueba a dar clase con la puerta abierta. Hay otro ejercicio que es intenta escribir la lista de tus alumnos, los nombres y apellidos de memoria. Y mira a ver si te olvidaste alguno. Si te has olvidado de alguno, el día siguiente en clase, fíjate en él y hazle un retrato. Como una manera de fijarte en esos alumnos que te olvidas a veces, porque son esos alumnos que pasan desapercibidos, ¿no? Pues el libro está lleno de pequeñas recetitas que creemos que sirven, seguro que hay infinitas más, ¿no? Pero que a nosotros nos están ayudando a cambiar nuestra manera de dar clase. Y cuando la cambias, ya no hay vuelta atrás, ya nunca más vuelves a dar clase como la dabas antes. No sé si contestaba a tu pregunta, ¿no? Bueno, viendo que ustedes son un grupo de personas relativamente más, ¿en qué contexto histórico se desarrolla ese proyecto? Bueno, en realidad esto nació hace unos años, en el 2009. El grupo nació en 2009 en esta Facultad de Bellas Artes, en las que todos éramos alumnos de doctorado. Y el contexto histórico es muy importante porque estamos en Madrid. Y Madrid en los últimos años ha vivido una revolución social. Es una ciudad que es mucho más participativa y mucho más abierta que hace unos años. Ha habido eventos como por ejemplo Tabacalera. Tabacalera era un antiguo edificio medio abandonado que iba a ser el nuevo Museo de Artes Visuales, Museo Nacional de Artes Visuales o algo así, y que estaba empezando a ser ocupado al estar vacío. Entonces el gobierno de España decidió, para evitar un uso indebido del edificio, realmente abrirlo a una ocupación legal.
y que la gente de la comunidad pudiera utilizar el edificio para llevar a cabo proyectos de todo tipo, sociales, desde el club de ajedrez hasta una guardería para personas una guardería comunitaria, no sé, hay infinitas actividades. Y Tabacalera coincide con el comienzo de la crisis económica en España, que es un contexto muy, muy interesante, porque aunque estamos muy enfadados, muy tristes, mucha gente está viviendo situaciones muy complicadas, se está reforzando la participación ciudadana con el 15M y con un montón de movimientos en los que la gente ya no se calla, la gente sale a defender sus derechos a la calle, ¿no? Entonces, Pedagogías Invisibles se está viendo totalmente influido por este contexto, ¿no? Y porque muchos, además de nuestros miembros, son muy activos en estos movimientos, ¿no? Entonces sí que es importante. Yo creo que Madrid es una ciudad que está viviendo un cambio que se va a recordar históricamente, ¿no? Hace menos de un mes o quizás un mes estuvo aquí en Uniminuto también Hugo Pardo Kuklinski. ¿Has escuchado de él? No. Él habla sobre algo llamado innovación postdigital y desarrolla, digamos, una teoría y él mismo se lo atribuye así, que desarrolla alguien con menos entidad académica no lo podría hacer más que él, y habla sobre la crisis de la educación. Y esa crisis de la educación él la plantea desde varios escenarios. Recuerdo muy bien que él decía que las universidades, que los centros educativos como hoy los conocemos, están condenados a desaparecer. Y tiene mucho que ver con lo que tú has hablado, de que docente y estudiante tienen que ser más que docente y estudiante, amigos, de alguna manera. ¿Compartes de alguna manera esto de que la educación, los modelos de educación están en crisis? ¿Y crees que la universidad, como hoy la conocemos, la educación como hoy la vemos, va a evolucionar y a lo mejor en unos años no tendremos necesidad ni siquiera de estar aquí para Mira, educar? hay dos temas que están muy relacionados con lo que tú comentas, y es que me acabo de leer un libro que no sé si conocéis, de John Dewey, del filósofo norteamericano. Este es un libro muy finito que se llama Educación y Experiencia, 1938, y estaba diciendo lo mismo que estamos diciendo nosotros ahora, hace casi un siglo, y la educación está exactamente igual. Entonces, claro, decimos, está condenada a cambiar, necesita cambiar, pero ¿cuándo va a cambiar? Por favor, o sea, si es que necesitaba cambiar. Fíjate, John Dewey habla en el libro de que en su época se estaba viviendo la revolución tecnológica, la revolución de la imagen, la cultura visual, en el 38. Segunda Guerra Mundial también. Y ya se estaba reclamando, y había muchas experiencias educativas muy interesantes en ese aspecto. Pero sin embargo parece que es que sobrevive ese agarre ahí, ¿no? La escuela tradicional, y tiene un mecanismo también articulado que consigue no cambiar, ¿no? De hecho, es curioso, otro tema que también quería con la segunda parte es que uno de los proyectos que hemos hecho con Pedagogías Invisibles hace poco se llama Habitación, y ha sido una serie de reuniones con arquitectos, decoradores, especialistas en iluminación, todo tipo de profesionales del espacio, también con docentes, con alumnos, en los que les hemos pedido que nos ayudaran a repensar el espacio educativo y a diseñar un espacio educativo adaptado a las necesidades de hoy en día. Y fue increíble porque en la primera reunión dijo uno de los arquitectos: ¿por qué habláis de cambiar las escuelas? O sea, yo creo que realmente la pregunta es, ¿se necesitan las escuelas? ¿Por qué no pensamos otro espacio que no sea una escuela? Un espacio comunitario en el que suceden otras cosas, en el que personas de todas las generaciones estén aprendiendo juntas. Y claro, nosotros estábamos empeñados, incluso nosotros no nos habíamos dado cuenta que se podía ver incluso más allá, ¿no? O sea, cambiar la escuela, ¿no? Y si quitamos las escuelas, es intentar tirar la piedra lo más lejos posible, ¿no? Para ver si en el camino encontramos solución. No sé si he contestado a lo que... Aprovecho de una vez para hacer una intervención de parte de un compañero indígena que nosotros tenemos, donde en reflexiones de estos días nos ha dicho que todo lo que tú vienes a hablarnos, ellos dentro de sus comunidades ya lo vienen practicando siglos atrás, desde siglos atrás. Y entonces él dice, bueno, pero ella está diciendo cosas chéveres, pero nosotros ya lo tenemos a partir de, por ejemplo, escenarios como La Maloca, donde el mambiadero, donde ellos realmente lo que hacen es un compartir de sus conocimientos, ríen, cantan, bailan, juegan. Entonces, para él, todo lo que tú hablas
no es nada nuevo. Claro, eso es lo que nos sucede mucho en general, también a la gente que investigamos en la universidad, que en España hay una expresión que no sé si hay aquí, que es que nos pasamos la vida redescubriendo el Mediterráneo, o invitando a la rueda, ¿no? En realidad, nosotros, la gente europea, pecamos, o sea, uno de nuestros principales problemas que yo veo es que tenemos una ignorancia alucinante con respecto a todos los saberes latinoamericanos. No se sabe absolutamente nada de la historia ni de nada. Y no digamos de otros sitios, porque Latinoamérica, quieras que no, tiene un vínculo, pero ya no te pongas a pensar en lo que sucede en otras partes del mundo, ¿no? Entonces lo que me cuentas es súper interesante, ¿no? Que hay que mirar, o sea, que como son las cosas que demandamos son cosas tan lógicas, que son cosas del ser humano, que no son cosas que nos estamos inventando. Fíjate, y hay gente que encontró hace mucho, como me estás contando, la solución. Sin embargo, como se ignora, ¿no?, lo que ha pasado en otras partes del mundo. Así que me encantaría saber más de eso. Sí. Hombre, claro. Sí. Ahorita te lo presento. Genial. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Tú mencionabas ahí que una manera de entender a los muchachos cómo funciona la nota cuantitativa era calificando la comida que ellos llevaban. Para hacer realidad ese proceso, digamos, en una universidad o en un colegio, de cambiar la nota cuantitativa a cualitativa, más personal, ¿cómo sería ese proceso? Pues es que yo, por ejemplo, cuando se acerca el momento de la evaluación, en el proyecto que os he enseñado pudimos transformarla, pero yo ahora mismo como docente de una universidad privada, la que tiene una manera de actuar, yo no puedo decidir no poner notas, ¿no? Y cuando llega el momento de calificar, o sea, tengo tantas dudas, lo paso tan mal, ¿no? Yo tengo la suerte de que como son pocos alumnos, puedo hacer una entrevista personal en la que podemos estar durante todo el tiempo que queramos hablando sobre cómo se han sentido, qué ha pasado en la asignatura, y de esa entrevista aprendo muchísimo de su proceso, de cómo... Y puedo hacer una evaluación cualitativa en la que yo también les doy consejos de, mira, creo el trabajo que me entregaste, pues a lo mejor podías haber hecho esto otro, pero luego es que al final hay que poner una nota, porque el sistema es un sistema capitalista en el que es que a mí me parece tan difícil representar el aprendizaje mediante un número, me parece una cosa súper marciana en realidad. ¿Cómo le puedes poner un número a lo que aprenden? Es que me parece increíble, ¿no? Pero sin embargo está como tan sumamente aferrado, ¿no? Tenemos una amiga, Lucía, la profesora de secundaria, su tesis es sobre evaluación, es una tesis sobre evaluación. Y ella tiene una experiencia que hace con adolescentes para trabajar esto, que es súper divertida, hace una subasta de notas. A los adolescentes, los trabajos que van haciendo a lo largo del curso, les va dando dinero, un dinero que ha hecho ella, unos billetes muy bonitos, y les va comprando los trabajos como si fueran artistas. Y ella es una coleccionista, les compra los trabajos. Y a final de curso, con el dinero que han alcanzado, se hace una subasta de notas. Va sacando el 10 a subasta. Empezamos por 1000 terruños, se llama el nombre del billete. 1000 terruños, y va empujando, y el que más terruños tiene, en realidad es lo mismo que poner notas. Pero es la manera que tiene ella de evidenciarlo, de visibilizar que es un sistema capitalista, equivalente al dinero. Y todo esto ella contaba que surgió porque un alumno una vez le dijo, profe, le enseñó el trabajo, profe, ¿qué me das por esto? ¿Qué me das por esto? Se refería a la nota, ¿no? Pero ella dijo, ¿cómo que te doy por esto? Entonces se dio cuenta, hizo el clic y dijo, es que es un sistema de intercambio monetario, ¿no? Entonces, yo creo es difícil cambiar la concepción. Hay lugares del mundo en los que existe un apto y no apto y ya está. Y que luego para optar a becas o va por dossier, por entrevista, por presentación de proyectos, por otras cosas. Entonces, bueno, yo creo que sí que es urgente repensarlo porque es una medida de poder y de terror de la nota. Yo tengo una pregunta final y es ¿por qué pensaron ustedes que con este proyecto pedagógico estaría, o sea, por qué lo enfocaron en el ámbito de la comunicación y educación? En este caso fue casi al revés. Gente de aquí de la universidad conocía nuestro trabajo y nos invitó, porque claro, lo que nosotros hacemos es entender que el aula y que nosotros mismos somos un dispositivo comunicativo. Nosotros comunicamos sin querer, ¿no? Y el aula comunica constantemente. Entonces, la gente del encuentro, Carolina Mejía,
que nos conocía, me pareció interesante que viniéramos a contar esta metodología aquí, pensando en eso, que el propio acto educativo es un acto comunicativo, como muy bien explicó ayer Gabriel en la conferencia inicial, ¿no? Pues yo creo que ese es el motivo, ¿no? Nosotros creemos que un docente tiene que ser consciente de que comunica con absolutamente cada detalle, desde la forma de sus zapatos, desde las pelotillas que tienen los calcetines, como yo en este caso, el corte de pelo, todo, tanto visual pero sobre todo con su comportamiento. Es comunicación con comunicación inconsciente. Ese es el sentido que tiene. Y una última pregunta de parte de alguien que nos escribió en el Twitter, dice: ¿cómo recuperar y compartir los saberes populares y tradicionales? Función de un saber integral en contextos regionales. Claro, como nosotros, en el caso de España, no tenemos toda la riqueza cultural, ancestral, se ha ido disolviendo y quizá no tenemos tantas experiencias relacionadas con eso, pero yo creo, por ejemplo, un ejemplo, ahora con mi colectivo Núvol, con mi otro proyecto artístico, vamos a trabajar sobre los refranes, el refranero español. Tenemos la suerte de que el refranero español está registrado, está escrito, ¿no? Esa es la manera que ha tenido el refranero español a gente en una época en la que se está perdiendo, ya casi nadie habla con refranes, a lo mejor hay algunos refranes, ¿no? Porque, ¿cómo se dicen refranes aquí, no? Pero es algo que nosotras queremos, a través del arte, hacer experiencias artísticas y reivindicar la sabiduría popular de esos refranes, ¿no? Y analizar, ¿no? De dónde viene. Claro, el caso de ustedes lo tienen mucho más al alcance de la mano, ¿no? Yo supongo que también al haber cada vez más gente en estos contextos que estudia aquí y que viene de otras realidades, sirve para que ese saber quede registrado, ¿no? Quizá el problema es que como es de transmisión oral, son cosas que suceden, pero si no se pierde, no se documenta, parece que no. Pero bueno, ustedes tienen su canal de radio, tienen su canal de televisión, tienen muy importante, ¿no? Difundirlo y hacerlo. Y nosotros, por ejemplo, por eso escribimos el libro. Creemos que escribiendo el libro es una manera de llegar a crear un documento en el que explicar nuestros proyectos, la página web, internet, los tutoriales de YouTube. Vivimos en un mundo en que es que hay tantas maneras de expandir la información, ¿no? Pero sí que es verdad que todo lo que comenta el compañero que escribió en Twitter es un trabajo que de verdad tienen que hacer. Yo creo que es su responsabilidad ahora mismo, la responsabilidad de pueblos que tenéis la oportunidad de tener al alcance de la mano todo eso. Nosotros que lo tenemos tan perdido, no sé, a lo mejor no. Luego soy yo una ignorante y no conozco que en España hay cosas maravillosas. Puede ser, ¿no? Muchas gracias, Clara. Bueno, y muchas gracias a Gracias todos por estar con nosotros en Uniminuto Radio. Y enhorabuena por el trabajo de la radio y la comunicación de Minuto, que me parece increíble. Gracias. Un Minuto Radio en línea con el conocimiento.